Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Lo anunciado. El pasado viernes, Lucas Jaramillo, empresario de David Ospina y Edwin Cardona, entre otros, se refirió por fin al tema Cardona, que no es solamente el tema Cardona, es el asunto convocatorias permanentes de parte del actual cuerpo técnico de la Selección Nacional de Colombia, que ya es hora que se siente frente a frente con el Comité Ejecutivo de la Federación y explique. Ahora, me imagino que hay autoridad y valor civil en los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación para convocar e instar al cuerpo técnico que, como cualquier empleado, debe dar informe de sus quehaceres. Y más cuando todas las actividades del último tiempo están bajo sospecha. Lucas Jaramillo venía siendo buscado por muchos de nosotros, porque resulta que en el momento en que quedó por fuera Edwin Cardona, el iracundo anunció que una vez se hiciera el último corte, iba a decir todo lo que sucedía en la entraña de la selección. Obviamente que ese corte se dio antes de comenzar la Copa del Mundo. Yo, por supuesto, no lo busqué, entendiendo que tenía que la Selección Colombia contar con la suficiente tranquilidad para competir. Y muy seguramente otros no se interesaron en buscarlo. A partir del corte, él entró en silencio estampa. No apareció por ninguna parte y solamente irrumpió en el escenario, y me parece bien, terminado el Mundial, para no alterar nada. Eso sí, en la entrevista que le dio a Fernando Niembro, y cuyos apartes a continuación, con la autorización de Fernando, voy a presentar en esta sección, pues en ese encuentro con Fernando matizó, por no hablar de eufemismos, algunas de las afirmaciones que furioso había entregado una vez conoció que a Cardona lo habían cortado del grupo de los 23. Sin embargo, con matices y todo, Lucas Jaramillo hace una serie de afirmaciones, afirma ciertas cosas que obviamente dejan traslucir, entender y claramente visualizar cuál es la interna de las convocatorias y el manejo particular que se le dio al llamado de jugadores lesionados que no pudieron actuar en la pasada Copa del Mundo, cosa que contribuyó a la regular presentación colombiana que algunos, por intereses que a mí también me gustaría investigar, anuncian como satisfactoria o histórica presentación. Retrocedimos 28 años. Pero bueno, algunos consideran eso histórico, a lo mejor porque retrocedimos 28 años. Sin embargo, cada uno muérase con su mentira y con la suya. Lo único que encuentro de extraño o diferente en esta nota que les voy a dejar escuchar es que Lucas Jaramillo, como muchos otros en el país, dice que hay que estar agradecido de don José porque le cambió la mentalidad, y eso es lo que él considera como único aspecto positivo, le cambió la mentalidad al jugador colombiano. Es una de las más grandes mentiras que yo he escuchado en el último tiempo. Es de esas mentiras que se repiten y se repiten y se repiten y se hacen verdad. O que algunos consideramos mentiras piadosas que se le entregan a aquellos que nos caen bien o que son simpáticos. Es fácil de demostrar que el señor Pekerman no ha cambiado la mentalidad de los jugadores colombianos. Y no la ha cambiado porque los jugadores que él convocó a la selección nacional son jugadores con reconocida trayectoria en Europa. Cuando él llegó a la selección y los convocó, ya hacían parte de escuadras de alto vuelo
Y en las escuadras de alto vuelo o competitivas en el continente europeo, ¿cierto? Se necesita tener esa mentalidad. Usted no puede ser un apocado, un arratonado, un cobarde, ¿no? Porque si lo es, no puede jugar en esos equipos. Y esos equipos que cada domingo en sus ligas y a lo largo de la temporada, en las copas, tienen que jugar a muerte porque los títulos es lo único que los sostienen, esos jugadores adquieren en esos equipos lo que llaman mentalidad ganadora. Sin embargo, en Colombia consideran que a esos jugadores los hizo tener esa mentalidad don José. Pues de alguna manera hay que justificar su presencia, porque desde lo táctico, 0 pollitos, 0 huevitos, y desde los resultados, 0 pollitos, 0 huevitos, porque una cosa es ganar partidos y otra cosa es ganar títulos, y don José y su grupo no han ganado nada en el fútbol colombiano. Entonces, vamos a desmontar esta mentira facilito. David Ospina llegó al Niza en el año 2008. 2008. El señor Pekerman llegó en el 2012. O sea que cuando llegó el señor Pekerman a Colombia, Ospina llevaba 6 años jugando en el fútbol europeo y jugando competencias como Copa de la UEFA en ese momento y de pronto Champions, más las ligas, etc. Entonces le transmitió a Ospina mentalidad ganadora. Sánchez, uno de los pilares de la selección en el medio, comenzó en Uruguay hace muchos años. En el 2003 estaba fuera de Colombia. En el 2003, en el 2002 jugaba en Uruguay y en el 2003 ya andaba por Valenciennes. O sea que el señor llegó en el 2012, 9 años después, y le transmitió mentalidad ganadora. James llegó al Porto en el 2010 y a Banfield en el 2008 y el señor Pekerman en el 2012. También le metió mentalidad ganadora a James después de jugar 5 años en el exterior. Cuadrado llegó al Udinese el 2 de julio del 2009, 4 años antes, 3 años antes que llegara don José a Colombia. También se le inculcó. Y a Falcao, sub-20 de River, en el 2005, en Europa 422 partidos, 255 goles. Ha jugado en Chelsea, en Manchester United y en los equipos habidos y por haber. Y fue Pichichi, o sea, máximo goleador de la Europa League. ¿También a él le transmitió la mentalidad ganadora? Más bien, ¿por qué no miramos a los jóvenes? A Davinson Sánchez lo llamó después de haber sido campeón de Copa Libertadores. Después de haber sido campeón de Copa Libertadores. Él fue convocado el 16 de noviembre del 2016 y había salido para el Ajax el 28 de julio. O sea que lo llamó ya cuando había sido campeón con Nacional y cuando jugaba en el exterior. Y lo mismo pasó con Mina. Lo llamó el 8 de junio del 2016 y él se fue para Palmeiras el 1 de mayo del 2016. O sea que mientras jugó en Santa Fe no lo vio. Y con Barrios igual. A Boca llegó el 25 de agosto del 2016 y él lo llamó el 7 de septiembre del 2016, cuando ya lo había tenido en el preolímpico Carlos El Pizzi Restrepo. ¿Esta es la mentalidad ganadora? Jugadores consagrados, jugando años y años y años en Europa. Por favor, a papá mentiras no. Pero bueno, él tiene todo el derecho, hablo de Lucas Jaramillo, de pensar así. Yo también tengo derecho de pensar al contrario. Aquí está la nota completa en lo que atañe al cuerpo técnico y la convocatoria con Lucas Jaramillo. Te quiero preguntar lo siguiente. A nosotros nos sorprendió mucho que Cardona, que había rendido en Boca, que era titular en Boca, no viajara con el seleccionado colombiano. Y quizá algún otro jugador como Chará también y algún otro, siempre hay nombres. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron? Fernando, la verdad es que es una pregunta que yo todavía me sigo haciendo. Tengo mis propias respuestas, unas que me reservo, otras que puedo tratar de entender en la cabeza de alguien, pero digamos que si lo digo yo, pues digamos que obviamente tengo
conflicto del interés al ser representante Cardona y siempre voy a querer que él esté en la selección, pero como un hincha más de Colombia y por lo visto en las redes, no solo por los periodistas, sino por el pueblo en general que sintió que Pekerman se equivocó, y después de lo que pasó en el Mundial, siempre lo dije antes, por respeto a los otros jugadores que tenían la selección, no dije nada, pero siempre lo dije, le va a hacer falta, se va a acordar de él, y me parecía estar en el partido contra Inglaterra, cuando sale Quintero, James está lesionado, te digo, sentía estar en el cerebro de Pekerman tratando de voltear al banco a rezar de que estuviera Edwin Cardona ahí para meterlo, porque le hizo falta, te voy a decir algo, le hizo falta en todos los juegos. Lo que pasa es que Yerry Mina nos salvó y por eso Colombia termina haciendo un mundial decoroso. Por eso y porque los otros taparon el mal mundial de Colombia. Con esto no quiero matar a los jugadores, creo que hicieron un trabajo excepcional con lo que tenían. Pero no sé si en eso coincido contigo, el valor y el corazón de los jugadores de Colombia salvó del desquicio y la anarquía que era el equipo. El equipo fue anárquico casi todos los partidos y el corazón de los jugadores, el de Uribe, el de Cuadrado, el de Yerry Mina, lo salvaron al equipo colombiano y salió decorosamente de un campeonato en el que había ido con muchas expectativas. Pero vos me decís que te reservás alguna situación con respecto a lo de Cardona que no comprendés por qué. ¿Te las reservás y te las guardás y no las vas a contar nunca? No, capaz que en algún momento de mi vida sí, pero hoy es más daño que puedo hacer y al final del día, tristemente, Fernando, yo no digamos las pruebas reales en el fondo. Lo que pasa es que es tan distante. Además es que lo que yo viví, la cercanía que yo viví, la cercanía que vivíamos con el mismo cuerpo técnico, los consejos que nos daban un mes antes, 3 meses antes, 2 meses antes, y al final recibir este batacazo y ver los jugadores que fueron en vez de él, pues hombre, no te deja mucho campo para mucho imaginar. Entonces, claro. Y habiendo el conflicto de interés que se ha manejado en esta selección particularmente, el conflicto que ha existido y que siempre va a haber ahí, que nunca lo entiendo, pero eso al final del día para mí siempre fue culpa no del presidente actual, sino del anterior, que dejó lo que dejó, y para el actual era muy difícil cambiarlo cuando ya traía una inercia muy importante el seleccionado. Bien. ¿Y qué debe pasar en el futuro en Colombia? ¿Te animás a decir si Colombia tiene que cambiar? Porque la verdad que fue desaprovechar una camada de jugadores. Yo te voy a opinar como un hincha. Yo te voy a opinar como un hincha, exacto. Olvídate que estoy en el medio. Sí. Yo creo que al profe Pekerman y a todo su cuerpo técnico, Colombia les debe muchísimo. Les debemos muchísimo. Nos cambiaron la actitud. Nos enseñaron que con el talento que tenemos podemos jugar de tú a tú con cualquier equipo, que ya no íbamos a los mundiales a especular y a esperar atrás como lo hizo Panamá o como lo ha hecho Ecuador cuando va al mundial, sino que vamos a proponerle a cualquier selección del mundo. Eso yo se lo voy a agradecer de por vida, pero ya está bien, no ganamos nada con ellos y se desaprovecha, como vos lo decís, se desaprovechó una gran generación porque tácticamente, decisiones técnicas, lo de este mundial, la convocatoria fue de verdad paupérrima. Es como si yo no sé quién la hizo, honestamente, porque es que llevaron 5 o 6 jugadores al límite de la lesión, que se sabía que estaban lesionados y que se sabía que se iban a reventar en algún momento. Yo te digo una cosa, te la pongo así, olvídate el nombre de Edwin Cardona por un momento, llamémoslo Gio Moreno para que yo no tenga el conflicto. Hay jugadores que dentro del campo poder reemplazar, o sea, Cristian Zapata en dado momento te puede jugar de volante central, Carlos Sánchez en dado momento te puede jugar de central, puedes hacer movimientos dentro de la cancha para reemplazar posicionalmente los jugadores, pero hay un jugador o dos o una posición en el campo que es irreemplazable y se llama el 10, y no puedes llevar 2 10
de los cuales uno, que fue Juanfer Quintero, que tuvo un gran mundial, no había jugado durante todo el semestre, y ni hablar los últimos años, un partido entero de 90 minutos, y dos, a James Rodríguez, que es nuestro bastión, que venía 6 meses con esa lesión que venía quejándolo. No llevarle un reemplazo a esos dos, eso no te cabe en la cabeza de nadie. ¿Cómo no llevas a Gio Moreno? Por Dios, vuelvo a decir, por no mencionar a Cardona. Bien, déjame preguntarte, ¿pueden tener influencia los representantes, los intermediarios en alguna convocatoria? Por ahí en este caso o en algún otro. Yo creo que los representantes siempre pueden tener influencia en cualquier cosa, en los clubes, en las selecciones, y ahí están las reglas, las normas y el no caer en el conflicto de no permitir que esto suceda. Yo creo que sí, la respuesta es sí, claro que pueden influir, no, sin duda. Los negocios tristemente corrompen, la plata corrompe y cuando existe esto de por medio es muy fácil ofrecer a cambio de... Digo porque se veían representantes alrededor de la selección de Colombia. Sí, mira, pero no le voy a echar la culpa ni a eso siempre ha existido. Yo de hecho en mi caso, a pesar de las buenas relaciones, yo trato de mantenerme, yo no fui ni una sola vez durante el Mundial, estando en Rusia, yo no fui. Y no fui precisamente porque no quiero que siquiera exista ese conflicto que digan, es que allá vimos entrar a Lucas Jaramillo y le dio la mano a Pekerman, porque pronto me lo encuentro en el lobby saliendo y lo voy a saludar obviamente. Pero yo por un simple respeto que me enseñaron en la vida no lo hago. Hay muchos que lo hacen y que lo harán. Bien, pero ni siquiera ahí, porque es que al final del día creo que no son tan brutos de hacer eso a la luz pública. Bueno, pero alguno lo hizo. Sí, pues eso, sí. No, vuelvo y te digo, no me consta, no lo vi, pero sí lo dijeron a muchas luces, tal cual. Bien, dime, ¿quién tiene que ser el técnico de Colombia? ¿Un colombiano o un extranjero? Yo creo que puede ser un colombiano o un extranjero. A mí honestamente me gusta mucho el profe Osorio, me gusta bastante, me gusta lo que ha hecho, me gusta lo que hizo en Colombia, me gusta su carácter. Y como colombiano pensaría que como el colombiano, él o Reinaldo, que no están, me gustaba mucho como un reemplazo de Pekerman. Y después si es extranjero, creo que también hay unos muy buenos, pues o sea, y por hablar de los que han hablado, me parecen el nombre de Gareca, me gusta. Esos como por nombrar dos, un argentino, que ojo, yo no tengo nada en contra de los argentinos, todo lo contrario, son unos berracos y tal. Y vuelvo y digo, a Pekerman se le debe muchísimo, pero ya está bien, yo creo que ya es hora de pasar esa página. Bien, bueno, en aquel momento antes del Mundial, cuando tomaste noticias de que Cardona no iba, tenías un estado de ánimo y hoy me parece que tenés compasión por la situación que pasa. En aquel momento que yo charlé contigo me dio la sensación que estabas con bronca y hoy estás como entendiendo más que bueno, ya pasó y como no va a seguir, entonces seguramente habrá nuevas reglas. Toda la verdad, yo tuve una bronca enorme, muy grande, que preferí callar y quedarme tranquilo y dejar que los días pasaran. Al final del día creo que eso también es inteligente, porque es que puedo terminar, o sea, si yo hablo desde la bronca, aún siendo las verdades que yo siento, puedo perjudicar no solo el futuro de Cardona, el de Ospina, el de mis jugadores o el de mi negocio mismo, ¿me entiendes? O sea, porque desafortunadamente yo no mando. Gracias por todo, Lucas, que sigas muy bien. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Un abrazo a todos los oyentes. Chao, que sigas muy bien. Bueno, ahí está. Ya cada uno puede asumir la postura que quiera. De hecho, mucha gente ya la tiene. Lo único que yo sí debo decir para terminar es que me extraña que a hoy la Federación Colombiana de Fútbol no ha tomado ninguna determinación en lo primero que tiene que asumir, que posee autoridad y que todavía la conserva. Y es en el tema del médico.
el médico nos engañó a todos, incluido el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Y eso se va a quedar así? Por favor, empecemos, pero empecemos ya. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.